Hola, bienvenidos a Sola Escritura Podcast. Les habla Elías Recinos. Estoy aquí una vez más con mi papá, el pastor Edwin Recinos. ¿Cómo están todos? Que Dios les bendiga mucho. Es un gran honor, es una gran bendición poder hablar y tocar ese tema tan precioso como el que hoy vamos a continuar, que es el tema es acerca de la palabra de Dios y el poder que tiene para el pueblo de Dios. Amén. Sí, entonces si ustedes estuvieron con nosotros la semana pasada, se dieron cuenta que estábamos hablando acerca del tema de la importancia de las escrituras, la importancia de la palabra de Dios para la salud de la iglesia. Ahora, es muy importante si tú tienes 2 años caminando con Jesús, 2 semanas caminando con Jesús o 20 años caminando con Jesús, necesitas crear un hábito, una disciplina de escudriñar las escrituras. Esto es demasiadamente importante y quiero empezar esta plática hoy que leamos del libro de Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 13. Estoy leyendo de la Reina Valera 1960 y dice: por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibiste no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. And I want to read it too in English. Quiero leerlo en inglés porque a mí me da una perspectiva un poco más fresca porque capto más y lo entiendo como es mi primer idioma. But 1 Thessalonians chapter 2 verse 13 says, and we also thank God constantly for this, that when you received the word of God, which you heard from us, you accepted it not as the work of men, but as what it really is, the word of God, which is at work in you believers. Entonces, hermanos, entendemos cuando leemos esto que la palabra de Dios está viva y activamente está trabajando en nosotros. Wow. Entonces, cuando recibimos la palabra, es un trabajo que Dios sigue activamente haciendo. Por eso nos beneficia meter toda la palabra de Dios dentro de nuestros corazones que podamos. Y eso puede venir por el oír, que es cuando se escucha un predicador predicando la palabra, pero lo importante es que nosotros desarrollemos un hábito y una disciplina donde nosotros mismos buscamos esa palabra y la guardamos en nuestros corazones. Qué tremendo es eso. La palabra de Dios es viva. Amén. La palabra de Dios tiene vida en sí misma. Entonces Pablo dice que cuando lo recibes con la correcta percepción, no es cualquier cosa, no es palabra de cualquier persona, no es nada más la filosofía, la opinión, el pensamiento de otras personas, no, es la palabra de Dios. del creador del universo, del ingeniero, del arquitecto celestial, el que hizo todas las cosas. Esa es su palabra y tiene el poder de dar vida dentro de ti, y tú puedes estar dormido Yeah. o tú puedes estar trabajando, pero la palabra que entró a tu corazón, porque la leíste, porque la meditaste, porque la escuchaste y la atesoraste, esa palabra adentro de ti está trabajando, te está bendiciendo. Y por eso es tan importante que nosotros, los predicadores, los maestros, los ministros de Dios, tengamos también esa correcta percepción, saber que si nosotros le damos la palabra de Dios a alguien, la escritura, si nosotros le damos las verdades que están en las escrituras, así como están en las escrituras, nosotros podemos saber que esa gente va a ser súper bendecida. Amén. Entonces, Sí, y es algo que es muy poderoso porque, como tú dices, lo puedes tener en tu dormir, lo puedes tener mientras estás en el trabajo. Y algo que yo tuve una reunión con los líderes del ministerio esta semana y hablábamos de esto, hablábamos de guardar la palabra de Dios en nuestros corazones. Y yo me acuerdo cuando yo era un niño, yo voy a usar este ejemplo, esta analogía que tú me diste, cuando era yo un joven, entre la adolescencia, early 20s, around that time. Y yo creo que también aplica la palabra y lo voy a leer aquí también de Salmos.
Pero lo que me dijiste es que me hablaste de que cuando yo tenga mis hijos, obviamente yo voy a seguir siendo una persona humana, que voy a cometer errores. Entonces, que mi enfoque sea que yo deposite suficiente amor en la relación con ellos, Sí. que para que cuando lleguen los momentos donde me toque hacer una withdrawal, Corrección, sí. how do you say a withdrawal? Like from Para the bank. retirar del Retirar, banco. como, y me pintaste esta imagen del banco. Uno va al banco y uno deposita, y después cuando uno viene a retirar, tiene que haber suficiente ya depositado para suficientes fondos para poder retirar. Y yo creo que lo mismo pasa con la palabra de Dios en nuestro diario vivir. Queremos que el Espíritu Santo nos hable, queremos que el Espíritu Santo esté su voz activa en nuestra vida, pero la forma primaria en la que el Espíritu Santo habla es a través de la palabra y la palabra que que hemos depositado en nuestros corazones. Entonces el Espíritu Santo viene y trae a memoria aquello que yo ya he guardado en mi corazón. Yo me estaba quedando dormido esta semana. Ahorita cuando mencionaste eso me puso a pensar, me estaba quedando dormido y seguía escuchando esa palabra en mi mente. Have I not commanded you? Be strong and of good courage. Yeah. Do not be frightened and do not be dismayed, for the Lord your God is with you wherever you go. Joshua chapter 1, verse 9. En español, En español no lo sé recitar. mira que te mando que te esfuerces y que seas valientes. Yo estaré contigo donde quiera que vayas. Nunca te dejaré, nunca te abandonaré. Ya, entonces el punto es que se me vienen ahora a la mente todos los pasajes que yo he escudriñado, todos los momentos en la presencia de Dios, leyendo su palabra, que después Dios trae memoria. Y entonces cuando nosotros pasamos momentos en nuestra vida, lo que nos guarda de lo que está pasando externamente es la palabra de Dios que hemos depositado internamente. Sí. Entonces aquí en Salmos, creo que lo leí la semana pasada también, pero Salmos 119, versículo 9 dice, ¿con quién limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Sí. En el versículo 11 de ese mismo capítulo dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Wow. Eso Sí, entonces eso habla de que uno estudie las escrituras y que uno las guarde en su corazón. Hay tantas cosas que uno recuerda. A mi esposa a veces me pregunta, me dice, pero ¿cómo te puedes acordar de eso? Porque yo recuerdo nombres de personas. Yo puedo ver su rostro y le digo, ese se llama fulano de tal. Y sí, así se llama. Gente que puedo tener años de no verlos, pero como hubo un momento en que le presté atención, ahora también a ella le llama la atención de cómo es que me acuerdo de lo que Dios dice acerca de tal o cual tema. Y entonces lo que pasa es que en algún momento lo leí, pero no solamente lo leí, lo valoré y lo pasé a un banco de memoria que todos tenemos. Si te das cuenta, hay gente que se sabe los nombres de todos los deportistas que juegan en el equipo. That's true. Y yo no, porque yo no le pongo atención al deporte. O sea, Las a mí estadísticas. esas estadísticas que la liga no sé cuál, que no sé cuánto, que si le pagan tanto, hay gente que te lo puede decir That's así. true. ¿Sabes por qué? Porque ahí está el corazón de ellos. Es lo que valoran. Pero si así como memorizan eso, empezaran a memorizar los dichos de nuestro Dios a través de las Escrituras. Y algo más que quiero decir es, no solamente hay que leer la palabra, tratar de entenderla, valorarla, memorizarla y hablarla, porque todo ese es el proceso de algo que anhelas y valoras. Pero también tienes que pensar, muy atento a esto, también tienes que pensar en dónde la vas a aplicar por si acaso llega el día en que necesites tomar una decisión repentina. Todos nosotros tenemos ya en la mente qué vamos a hacer el día que nos pase algo, ¿verdad? Por ejemplo, hay gente que dice, uy, yo Preprogramación. estamos preprogramados por nuestras propias convicciones. Por ejemplo, hay alguien que dice, no, yo ahí no me subo, porque yo no me quiero caer de ahí, por lo tanto, yo ya decidí que ahí no me subo, ¿verdad? O yo no me subo a un barco, me dijo alguien hace poco. No, yo a un barco no me subo.
Hay otra gente que dice, yo a un avión no me subo, ¿verdad? Porque la información que tienen al respecto y la conclusión a la que han llegado pasó a ser parte ya de su subconsciente en cuanto a qué hacer el día que tengan que reaccionar sin pensarlo mucho. Pero imagínate entonces si todos nosotros al estudiar la palabra de Dios no solamente la entendemos y la valoramos, pero la aplicamos en las convicciones, la metemos en esa área en donde nos va a ayudar el día que tuviéramos que hacer eso. Por ejemplo, la Biblia dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, ¿verdad? Ujú. Entonces muchos lo han interpretado, y yo creo correctamente, que se trata, O lo aplican a solo lo que... Sí. I know where you're going with this, yeah. que se trata de la fe, se trata de convicciones espirituales acerca de Dios, acerca de la vida. Y entonces no te unas en yugo desigual con los incrédulos y empieza a hacer ejemplos. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿O qué comunión tiene Cristo con Belial? Está poniendo... Contrastes. sí. Exacto. Entonces, cuando se le ha enseñado a los jóvenes, se les ha dicho, no te cases o no hagas vida con alguien que no comparte la fe en Cristo Jesús, con alguien que no comparte tus convicciones acerca de Dios y de su palabra. Pero hasta ahí llegan. Ahora, después de 30 años de pastorado, yo me atrevo a añadir más. Aunque seas de la misma iglesia, aunque vayas a los mismos cultos evangélicos, aunque tengan una misma Biblia, pero asegúrate que en otras áreas de la vida tampoco hay gran diferencia, porque hay quien tiene una visión muy simplista de la vida. Dice, yo con poquito me conformo. Para mí, yo puedo dormir en un petate, dice, en un catre. Yo no necesito una cama con un colchón de $1,200. Entonces ¿verdad? la ambición para lo material O sea, es diferente que su visión de las cosas materiales es Sí. muy sencilla. Ujú. Sí, pero fíjate que con la que estás de novio, Ella sí quiere... esa sueña que aunque le compres una casa en Beverly Hills, y esa no se va a subir a esa jarrilla que tenés de carro. Tiene otra imagen en su mente. Claro. De lo que, Y aún ahí entonces estás en el peligro de unirte en un yugo que es desigual, si no en la fe de Cristo, sí en la aplicación para las cosas materiales. Entonces, estoy usando esto solamente como un ejemplo de cuando uno toma una enseñanza de la Biblia y de una vez decide cómo aplicarla. Entonces, diría el joven sabio, me voy a asegurar que cuando me enamore y me case, aquella persona no solamente comparta los mismos ideales cristianos, bíblicos, espirituales, pero también en las cosas materiales, para que no tengamos más problemas. Entonces, la palabra de Dios debe aplicarse a todas las áreas prácticas del diario vivir de un cristiano, y lo van a sacar adelante y lo van a bendecir y va a prosperar y va a ser bendecido, cada quien en el nivel de vida que esté viviendo, pero va a ser bendecido porque eso es lo que Dios promete en su palabra. Entonces, está de más decir la importancia de las Escrituras. Yo quiero esos dos pasajes que has leído, preciosos, pero yo quiero añadir esto y quiero oír también tu opinión. Porque Jesús dijo en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4, dio una parábola acerca del sembrador, ¿verdad? Y en la Biblia, en los evangelios sinópticos, Cristo habló del sembrador. Y en una de las parábolas habló del sembrador que tira la palabra, y esa palabra cae en distintos tipos de tierra. Y dependiendo del tipo de tierra o de persona que la oyó, así va a ser el resultado. sí, Esta es otra parábola distinta, sí. pero que también habla sobre todo del poder de la palabra escritural, de la palabra de Dios. Y dice así, ¿Dónde está? está en San Marcos capítulo 4, verso 26, y dice, 26. decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semilla en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espiga,
después grano lleno en la espiga, y cuando el fruto está maduro, enseguida mete la hoz porque la cosecha ha llegado. Entonces, hubo una serie hace muchos años que escribí y hablé y enseñé toda una serie al respecto, y hoy sigue siendo parte de los clásicos que en esta iglesia les sirven a los estudiantes, a los ministros que están predicando, que están dirigiendo, y se llama Los principios bióticos de la palabra, de las escrituras. Entonces la palabra biótico se usa en términos científicos de agricultura, y cuando se aplica a la semilla se dice que dentro de la semilla, cualquier semilla, un grano de maíz, un grano de trigo o cualquier otro, lo tomas en tu mano y tú miras ese grano y ves que en ese grano, si lo partes, vas a ver que tiene harina, pero no puedes ver adentro de ese grano dónde está el diseño, dónde está la ingeniería, dónde están los detalles. Pero allí, invisible para el ojo humano, están todos los planos divinos de cómo esa semilla debe producir. Y el hombre que conoce esto, el sembrador, tiene fe y sabe que la semilla tiene vida en sí misma. Amén. Entonces, cuando él la siembra, al venir la lluvia, él mismo se da cuenta que todo lo que él hizo fue poner la semilla en la tierra. Y de ahí el agua, los elementos, los minerales en la tierra y el diseño divino, sobre todo el diseño divino, van a hacer que esa semilla produzca de fruto, sea bendición. Y todo lo que él tiene que hacer es creer que hay vida en esa semilla cuando la siembra. Ningún sembrador se tomaría el trabajo de sembrar una semilla muerta. Desde el momento que la está sembrando, él ya está imaginando, está soñando con la gran cosecha que va a venir cuando esa semilla brote. Pero Jesús dice, y aquí viene lo tremendo de esta parábola, Jesús dice que así es el reino de Dios. Y en las parábolas del sembrador sabemos, él mismo dijo que la semilla es la palabra de Dios. Quiere decir, Elías, que como pastores, maestros, evangelistas, todos los ministros de la palabra, un padre de familia, un esposo, tiene que entender que la semilla tiene poder, tiene vida, la palabra de Dios. Si tú siembras la palabra de Dios en el corazón de tu hijo, tú puedes hacer como hizo este hombre. Dice, él se fue a dormir y después se levantó y él no sabe cómo, pero la semilla estaba trabajando adentro. Amen. Iba a traer fruto. De ahí que un padre de familia se dé el tiempo de sembrar escritura en el corazón de sus hijos, pero llevarlos a entender, mi hijo, esto no es cualquier libro. Esto salió de la boca de Dios y es vida. Y yo quiero que lo memorices. Haceme un favor, memoriza este texto. Y después te voy a preguntar en dónde lo aplicarías. Porque eso, si tú le pones un pasaje de esos pasajes que son muy directos a ciertas áreas, si tú desde ahora se lo pones en el corazón a tus hijos, ¿te imaginas de aquí a 10 años, dentro de 10 años, Elisha tendrá 20? ¿Te imaginas un hombre de 20 años? That's crazy. Alto, guapo, hermoso, pero creyente, espiritual. Zion va a tener 18, ya va a tener derecho de votar por presidente. O sea, no. Y ya para ese tiempo es posible también que hasta estén ya presentándote a una chica que es la novia de ellos. ¿Verdad? Yeah. Estamos hablando Eso es. 10 años. Entonces, pero si esa palabra que se depositó en sus corazones, si esa palabra es de Dios, si esa palabra es escritural, si esa palabra fue puesta en sus corazones, por seguro, Sí. no doubt, no duda de que va a dar fruto. Amen. Entonces, eso es lo que yo quisiera que a través de este podcast, alguien que nos esté viendo y oyendo, le cambie Sí. la manera Amen. de ver las escrituras y que hasta le den ganas de decir, no, terminando este podcast, voy a comenzar A leer. a estudiar de una manera sistemática la palabra de Dios
y aplicando pasajes bíblicos a cosas reales que le pasan a uno en la vida. Ese es el poder de la palabra de Dios. Amen. Tengo, ¿puedo dar otro Yeah, pasaje? go ahead. I have one that, yo tengo una que acompaña todo lo que has dicho. Ok. Creo que sería- ¿Quieres compartir ese? Sí, o sea, lo que decías ahorita de la parábola del sembrador, que tiene en sí mismo el poder. El Señor puso el poder en la semilla. Amén. El Señor puso el poder en la palabra. El mensaje es transformativo a pesar del que trae el mensaje, porque el mensaje en sí mismo es la verdad. Amén. Que viene de Dios. Sí. You know, y entonces por eso es que cualquier persona que después cuando se convierte a Cristo, al anunciar las buenas nuevas, al predicar la palabra de Dios, podemos empezar a ver transformación en nuestras casas, transformación en nuestras comunidades, en las iglesias, porque es la palabra la cual trae ese cambio. Y me trae a memoria aquí Isaías capítulo 55, versículo 11, que es un versículo muy conocido y creo que muchos, los predicadores, agarramos mucha fe de este pasaje. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca, que no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envié. Ok, pero te invito a que leas también el verso 10. Porque como, okay, let's go back. Ajá. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada. Wow, Yeah. wow. Qué gozo. Y yo te cuento esto, creo que lo veníamos hablando en el auto, que todos estos 30 años pastoreando esta misma iglesia, más añadirle, yo prediqué mi primer mensaje en 1982, hace prácticamente 42 años, que mi pastor Rubén López me dio la oportunidad de predicar mi primer mensaje en un culto de jóvenes. Claro que quitemos esos primeros mensajes, pero marcan un comienzo. No, lo que quiero decirte que ya siendo pastor, cuando yo veo estos 30 años atrás, todo lo que vemos, todo lo que ha pasado, miles de personas bendecidas, transformadas, obras, iglesias, todo lo que ha salido. Pero Elías, eso no ha salido de mí. Y ese es el asunto que también me gusta corregir cuando hablamos de solo a Dios gloria. Y es decir, mira, no pongas tu mirada en el hombre. En realidad, todas las bendiciones. Porque si no, un día vas a estar muy decepcionado. Claro, si tú le pones atención al hombre, te vas a decepcionar. Pero si pones tu mirada en el Dios de la gloria y en su palabra, nunca vas a estar decepcionado. Y vas a ser bendecido. Entonces, todo lo que vemos acá es por causa de algo que yo hice y sigo haciendo. Yo me enfoco en enseñar la palabra. Mi enfoque es cree en Dios y créele a su palabra y vive para Él, porque Él nunca falla, porque Él nunca te deja, porque cuando a Él le marques, Él siempre va a contestar, ¿verdad? Entonces, es Dios lo que lo ha hecho, pero porque yo tengo fe en Dios y en su palabra escritural. O sea, yo creo en esa palabra. Cuando yo la enseño, yo estoy creyendo esa palabra. Yo sé que los va a bendecir, porque es palabra de Dios, no es palabra de hombre. Entonces, y mira, yo me voy a casa, el culto estuvo bueno, Sembraste las semillas. Estuvo más o menos. A veces voy en el camino diciéndole a mi esposa, le pregunto como 10 veces, pero ¿cómo estuvo? Dime la verdad. Y tu mamá, como es tan linda y amorosa, me dice, estuvo bien. Y yo me quedo pensando otro ratito y luego le digo, no, dime la verdad. ¿Cómo es? Es que yo no sé, me sentí así, me sentí acá. Insuficiente, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Llego a casa, me acuesto, descanso, y mientras yo estoy en casa, así como dice Lucas 4, la palabra de Dios está haciendo
su obra. Entonces, si yo puedo llevar a cada creyente a que crea en Dios, a que crea en Jesucristo, que crea en el sacrificio salvador de Cristo Jesús, que crea en la doctrina de la gracia, que crea en la doctrina de la fe y que ponga la palabra de Dios en su corazón para practicarla y vivirla. Yo sé que le va a ir bien. Y van a pasar los años y yo me gozo. ¿Sabes? Cuando comenzamos esta obra tú tenías 5 años. Yeah, I think like 5 or 6, I think. Yeah. Sí, 1994. ¿Ya? Sí, es que como fue en agosto y vos cumplís años en septiembre. Yeah. Entonces todavía, técnicamente todavía Un tenías... mes me faltaba, sí. Todavía tenías 5, ¿no? Y al mes cumpliste 6, ¿ok? Ok, pero fíjate que aquí hay gente que ha estado con nosotros desde aquellos años. Entonces, esa gente te vio a ti como niño, el hijo de pastor. Y esa gente, muchos de ellos, al enseñarles la palabra de Dios, al llevarlos al texto sagrado, a llevarlos a creer lo que dice la palabra, yo los he visto. 30 años después, yo veo cómo Dios los ha bendecido en todos los aspectos de su vida. No solamente han prosperado a un nivel de alma y espíritu, relacional, gente que disfruta la vida en Cristo, de una relación gloriosa con Él, pero también los he visto prosperar en todas las otras áreas de su vida, incluyendo una prosperidad material, una prosperidad y bendición en todas las áreas, porque eso es lo que dice las Escrituras. Sí. I think una pregunta que yo te tendría a ti, porque yo en mis años del ministerio, y los que no me conocen quizás no saben esto, pero yo desde los 18 empecé como pastor de jóvenes, and I've taken breaks, here and there, but sí tengo ya desde los 18, tengo 35 años, y entonces me ha tocado, más que todo, yo creo la gran mayoría, me ha tocado administrar a gente de mi edad. O sea, cuando yo tenía 18, estaba ministrando a los de 18, in my early 20s and 25, ministrando millennials, y después más que uno, entre 10 años mayor, unos 10 años menor cuando lanzamos la nueva iglesia. Pero en todo ese tiempo creo que especialmente con la generación millennial y Gen Z, sí los veo un poco diferente en esto, pero los millennials siempre me costó a mí desarrollar el hábito en ellos de realmente escudriñar la palabra. Y ha sido como que siempre una batalla, cuando siempre puedes casi que diagnosticar la conexión de la salud espiritual del creyente con sus hábitos de orar, hábitos de adorar y sus hábitos de escudriñar la palabra. Entonces, cuando tú iniciaste la iglesia hace 30 años y tus discípulos más cercanos siempre han tenido una base muy fuerte de la palabra, conocen la palabra, conocen desde Génesis hasta Apocalipsis, la narrativa entera y la significancia en todo. Y así que, ¿qué consejo darías quizás a otros ministros o pastores que están lanzando nuevas iglesias o que están tratando de levantar un movimiento que realmente se enfoquen en que como iglesia busquen la palabra y no solamente vivan del mensaje que se les predica? Sí, bueno, es que primero que nada, para poder asumir un rol pastoral, para poder asumir un rol ministerial, uno tiene que ser de verdad una persona que ya tiene ese nivel de relación con Dios. Entonces, muchos años antes de que yo saliera al pastorado, fuera ungido y enviado por mis líderes al pastorado, yo me enamoré de la palabra de Dios. Yo tuve un despertar espiritual, relacional con el Espíritu Santo, pero cuando tienes ese despertar de una relación con el Espíritu Santo,
es imposible que eso ocurra sin las Escrituras. Yeah. O sea, van de la Yeah, mano. amen. Es las Escrituras y Double-edged a sword, sí, you know. son las Escrituras y el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no entenderías la profundidad de las Escrituras. El Espíritu Santo te lleva Piercing the a division of entenderlo, soul and te spirit. ilumina y te añade, porque Él fue el que la inspiró. Entonces, si alguno conoce la Escritura, es aquel que la inspiró. Y Él la inspiró. Y cuando tú la estás estudiando porque quieres conocerlo a Él, Él se goza en enseñarte. Y Él viene y se pone a la par tuya como un maestro y te dice, esto y esto es así. Y tú dices, wow, eso no lo había visto. Pues sí, porque el maestro de maestros está ahí enseñándote, es el Espíritu Santo enseñándote That's las so Escrituras. good. I like that. El maestro de maestros está ahí enseñándote. Sí, entonces vienes tú y cuando llega el momento en que sales al pastorado, lo que haces tú es transmitir esa pasión. Yeah, I was going to say that. Yo creo que eso es lo que más capté ahorita, lo que dijiste y lo que yo encuentro muy interesante. Entonces tú dices que hay una conexión o correlation directa entre la pasión por las escrituras que tiene el pastor y esa conexión tiene una conexión con la pasión que la congregación que el pastora tenga con las escrituras. En medida que su pasión del pastor esté en fuego por las escrituras, a esa medida también estará la iglesia. Sí, fíjate que yo tengo una escuela para predicadores. Y yo creo que tú has estado en esa escuela de predicadores, aunque sea una vez, I've been hace años. Pero los 4 elementos que yo enseño en ese orden para un buen predicador es unción, corazón, conocimiento y método. Unción es la relación con el Espíritu Santo. O sea, cuando Moisés baja de la montaña, trae el rostro iluminado. Yeah. Cuando Jesús regresa del Jordán, cuando Jesús se para a predicar el primer mensaje, el Espíritu del Señor está sobre mí, unción. Entonces, porque eso se nota, Elías, cuando un hombre está ungido, se siente. No, es algo que no está en la voz, en las palabras, está en el ambiente. La atmósfera donde está un hombre ungido se satura y se siente algo distinto. La gente dice, cuando él habla o cuando ella habla, se siente algo. Uno está sintiendo algo, uno está saboreando una atmósfera poderosa que acompaña al ungido. Entonces, pero ¿dónde se consigue la unción? En la relación con el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces viene unción. Segunda, corazón. Y ahí es donde, esa segunda, corazón, ¿qué es eso? Yo escuchaba cuando era joven que decían, no, yo no quiero emociones. Desechaban las emociones. Decían, no, por emoción, yo por convicción o por de corazón. Y decían, yo no quiero seguir a Dios por emociones. Yo entiendo lo que quieren decir. Pero qué aburrido un predicador sin emociones, ¿no? O sea, que sube y te dice, porque escrito está, ¿verdad?, la palabra y tal. Está diciendo cosas tan profundas como que estuviera leyendo el periódico de la semana pasada. Noticia vieja, no se le ve novedad de vida. Entonces lo que tiene, lo que toca el corazón de tus oyentes es la unción, sí, pero también la pasión con la que hablas. Entonces cuando yo vengo a contarte algo que leí en la palabra, tú percibes en mi rostro, en mi lenguaje corporal, en mi mirada, tú estás diciendo, wow, se le ve el impacto que tiene al decir esas palabras. Entonces se vuelve uno contagioso. Entonces yo lo que hice, porque tu pregunta era desde los primeros años de mi ministerio. That's interesting. Yeah. I want to speak to that because Sí, lo que hice yo fue discipulado. yeah. Yo comencé el primer discipulado en 1988. O sea, el año en que tú naciste. Yo estaba discipulando a tío Hugo, tío Joel, y varios allá en la iglesia de Burbank. Comencé con un discipulado. Venía gente de otras iglesias a recibir ese discipulado. Mira cómo son las cosas. Entonces viene y cuando me lanzan al pastorado en el 93 y yo llego a Santa Clarita, eso fue ya el 94, lo primero que hice fue seleccionar 6 y los desafié.
yo voy a estar dando un discipulado, me quiero reunir, y en la casa de Francisco Cortés, chico, ahí se hizo ese primer discipulado y ahí comencé a enseñarles esto. Entonces, cuando tú tienes la oportunidad de sentarte con 6, 7, 8, 10 hombres, o mujeres pueden estar ahí también, pero les estás enseñando lo que te apasiona, pero les estás enseñando qué es la palabra. Yeah. Esos agarraron fuego y se volvieron discípulos de Cristo, porque esa es otra cosa. Tú no quieres discípulos tuyos. Porque si son discípulos tuyos, así como hoy te siguen, mañana te desechan. Porque ¿quién eres tú al fin y al cabo? Además, mientras más se te acerca la gente, mientras más tiempo pasen contigo, más se dan cuenta que no eres perfecto. Al contrario. Entonces, eso fue un discipulado escritural. Y luego lo escribí. Ya para el tiempo en que yo comencé obra, en 1994, ya el material era cuantioso, y entonces ese mismo año produje un libro que se sigue usando aquí, que se llama Discipulado Escritural Básico. Escribí otro que se llama Discipulado Ministerial, que son dos cosas. La una es cómo sabes que tienes llamado y cómo te preparas para ese llamado y cómo te desarrollas para cumplir con lo que ese llamado es. Y el discipulado escritural es llevarte a la palabra para que las grandes, monumentales verdades de la Biblia las recibas, se establezcan como convicciones adentro de ti, no porque lo diga un hombre, sino porque están fundamentadas en las Sagradas Escrituras. Entonces, lo que estás haciendo cuando haces eso de esa manera, estás haciendo columnas grandísimas. See, you know, in retrospect, when I look back at like those years where I got started, I think that it was everything you're saying right now, and I'm like passing the scanner Yeah. on my life. Estoy viendo como que porque yo empecé y me convertí y al mes ya estaba predicando, you know, y es porque se me dio la oportunidad. Yo estaba tan apasionado, and I fell in love with God. Pero sí me faltaba mucha formación, Sí. me faltaba mucho conocimiento, era muy joven y creo que siempre hubo como que un imbalance en mi vida en lo que es eso, porque inmediatamente entré a la tarea y porque entré a la tarea estaba leyendo aún la palabra en esos días para llenar mi requisito de la tarea, o sea, estudiaba para enseñar, estudiaba para traer algo. Sí. Y no es que, sí había momentos donde me reorientaba, decía, no, tengo que leer para mí, for me, pero yo creo que esto no fue hasta años después. Y entonces cuando tú me contestaste la pregunta, cuando yo miraba, ¿y por qué me costaba tanto en esos días cultivar una cultura donde la gente que se convertía en la iglesia nuestra realmente tenía una cultura de leer la Biblia por ellos mismos? Y creo que tiene que ver con mi estado también, en cómo yo estaba. Claro. Versus, gracias a Dios, la temporada que estamos viviendo, y ahorita más que nunca estamos viendo, no solamente en toda la iglesia, pero también en el servicio que me toca administrar a mí en inglés, y los discípulos de Jesús que tenemos ahí, que ahora más que nunca estamos en un group chat and everybody shares like what they're reading right now, and they're passionate about it. We're all passionate about it, and we're all having just such an amazing time because Ahí te acordás que es en español el podcast. I know, but it's just when I want to be candid, this is my big obstacle. Ese es mi obstáculo siempre. Pero cada día lo haces mejor. En este podcast, you know, porque cuando mi diálogo interno es en inglés. Pero estamos en un group chat, y en ese group chat o sea, todos comparten de lo que están leyendo, y es algo que realmente lo estamos disfrutando, y se siente, it feels so rich, you know, se siente tan, how do you say rich? Sí, muy rico. Rico, but I feel rico is more sustancioso. Delicious. Yeah, like sustancioso, se siente tan sustancioso, y se está viendo el crecer y el madurar de tantos que quizás tenían 15 años. Y probablemente estos discípulos, por esa razón, van a ser mucho más poderosos que los discípulos de épocas pasadas, sin negarles el mérito a esos discípulos. Pero quiero regresar y decirte por qué considero que estuvo bueno que hicieras lo que hiciste
porque le estás añadiendo a tu vida cada año que va pasando y cada experiencia que se va añadiendo, le estás agregando otro nivel de valor y profundidad y bendición lo que está ocurriendo en esta nueva etapa. Pero imagínate la importancia que es que un joven comience a servir, comience a predicar, comience a enseñar, porque nada se aprende sentado, ¿me entiendes? O sea, se disfruta más cuando llegas a saber más, cuando llegas a conectarte más, pero mientras ese momento llega, es mejor que un joven esté ya dando sus primeros tanes, ¿verdad? Es como que un niño diga, pero cuando yo comencé a caminar, pues se me aguadaban las canillitas y la cabeza me pesaba mucho y me caía. That's right, eso es lo normal. Pero tenías que comenzar en algún momento. Y mientras más antes, mejor. Yo siempre he estado muy orgulloso de todo lo que hiciste, de liderazgo, porque quiero decirte, todavía existen videos. Y yo sé que a ti no te gusta ver videos pasados. Pero existen videos donde estás liderando una multitud de más de 200 jóvenes en Water to Wine Ministries, llevándolos a retiros espirituales, a recibir el bautismo del Espíritu Santo, a recibir milagros, a recibir liberaciones y a base de prédicas de la palabra de Dios. Si esos fueron tus tanes, si esos fueron tus primeros pasos, imagínate lo que viene después, porque eso eres tú, ese ya eras tú usado por Dios. Pero mientras más te capacitas y más te desarrollas, más profundo, más amplio y más grande es también el poder de lo que Dios hace en nuestras vidas. Te cuento que ya el tiempo se nos agotó en este podcast y de verdad que qué rápido pasa el tiempo cuando uno lo está disfrutando. Entonces, ¿por qué no resumimos? Voy a resumir y después te doy para que tú resumas la importancia de este tema. Nosotros le pusimos a este podcast Sola Escritura, porque queremos siempre enfatizar la importancia de las Escrituras para todo, sea doctrina, enseñanza, cosas prácticas, en la iglesia, en la congregación, en los grupos, en el hogar, en los negocios. La Escritura tiene de todo para todos y más. Entonces nosotros queremos conectarnos con nuestros discípulos, con nuestra congregación, con nuestros amigos y con las multitudes que puedan verlo, y queremos bendecirlos, no a base de opiniones humanas. Entonces el tema que estamos tratando, que fue parte 2 y nos falta parte 3, es la importancia de las Escrituras como la base para una iglesia saludable. Y entonces ojalá que nuestros amigos se motiven a meterse aún más en la palabra de Dios. Amén. Sí, pues aquí vamos a seguir en la semana que viene, vamos a seguir en este mismo tema de la importancia de leer la palabra de Dios. Este podcast se llama Sola Escritura Podcast, en donde le damos referencia al concepto de que las Sagradas Escrituras, la palabra de Dios, es la única autoridad infalible que tenemos y el lente de lo cual miramos todo en nuestras vidas. Y así que les invitamos a que nos sigan acompañando en esto para que sigamos juntos tomando decisiones de cómo poner disciplinas en nuestras vidas que nos ayude a acercarnos más a Dios y volvernos más como la persona que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Así es que, mis amados, los invitamos a continuar con nosotros a través de este podcast Sola Escritura. Háganos un favor, suscríbanse y activen la campanita, compártanlo, denle like. Nosotros queremos que muchas más personas sean bendecidas a través de estas conversaciones tan poderosas. Hasta la semana que viene. Que Dios los bendiga.